10:31, seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile en este día nublado, esperando la lluvia. Y usted sabía que se realizó el tercer estudio de consumo de drogas en educación superior y vamos a estar revisando estos resultados junto al economista Esteban Pizarro del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. ¿Cómo está, Esteban? Todo bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes por la invitación. Nos pareció súper interesante revisar los resultados de este tercer estudio en el que participaron distintas universidades y casas de estudio, entre ellas la Universidad de Chile. Así es. ¿Sí? De hecho, es un ya tercer levantamiento que realizamos en esta población. Participaron 66 casas de estudio, aumentamos relativo a la medición anterior y se levantaron cerca de 28.000 entrevistas, encuestas en estas casas de estudio. Bueno, en las 16 regiones del país, mediante esta encuesta en línea, es importante decir que es anónima, ¿no? Gestionada por el Observatorio Chileno de Drogas. Totalmente. Parte como de la entrevista, la encuesta tiene estas como condiciones de anonimato, de voluntariedad de participación y finalmente en ese contexto es que los estudiantes de forma anónima nos dan sus respuestas, sus declaraciones y todos estos análisis vinculados al fenómeno del uso de sustancias en Chile. Bueno, y si esta es la tercera encuesta que se realizó este año, ¿cuándo se realizaron las dos anteriores? Ya, el primer ejercicio de medición fue realizado en 2017, que fue básicamente un estudio con casas de estudio pertenecientes a la región de Biobío y unas cuantas más a nivel país. Y la segunda medición, cuyo terreno fue en 2021, incorporó 44 casas de estudio y que tiene la misma metodología de medición en esta versión, que es básicamente el mismo formulario, las mismas preguntas y las mismas formas de hacer llegar estas encuestas a los estudiantes. Bueno, y vamos a revisar los principales hallazgos, por ejemplo, si hablamos del consumo de alcohol, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales resultados? En términos generales, las declaraciones de uso de alcohol, esto es, las declaraciones de uso en el último mes, el último estudio nos muestra que están del orden del 42%. Y esto representa una contracción respecto a lo que observamos en la medición previa, en atención a que pareciera que en Chile y particularmente en esta población joven estamos observando una disminución en las declaraciones de uso. Esto es independiente de lo que tiene que ver con el patrón de consumo, que es otro resultado que tenemos, que lo que observamos dentro de estos mismos consumidores, cerca de 2/3, un 60%, declaró haberse embriagado en el último mes en al menos una ocasión. Uh-huh. Y la embriaguez nosotros la entendemos y la medimos desde una medida objetiva de lo que vendría a ser una aproximación a una intoxicación aguda por alcohol. Y eso se operacionaliza en la cantidad de tragos que tú consumiste en ese momento, en esa ocasión. Y son 4 tragos para mujeres y 5 tragos para hombres. ¡Wow! O sea, podríamos decir que en general se está consumiendo menos alcohol por los estudiantes universitarios, pero quienes lo hacen, el 60% se embriagó al menos una vez. Claro. En un mes. En el último mes, claro. En el último mes. Si a ti te encuestan el 1 de noviembre, claro, la fecha de referencia es como el último mes hasta como octubre. Y ahí finalmente buscamos ese episodio y finalmente, claro, refiere a este episodio de embriaguez vinculado al uso de alcohol. Bueno, y es interesante también porque desde 2017 hasta la actualidad hay más restricciones, ¿no? Por ejemplo, ahora uno va a comprar alcohol y se pide el carnet de identidad para que no haya venta a menores de edad. Si comparamos 2017-2021 y la de este año, ¿hay una baja significativa en consumo de alcohol? En general, estos son estudios que buscan como evaluar órdenes de magnitud. La significancia estadística nosotros los evaluamos en esta vigilancia epidemiológica sistemática que tenemos en los estudios que hacemos en el Observatorio de Drogas, de los estudios en población general y escolar. Y a pesar de aquello, estas muestras aleatorizadas también muestran este fenómeno de contracción, por lo menos, que se viene viendo desde 2017 a la fecha, en términos generales. Y así también no llamar finalmente a que finalmente hay una contracción. Finalmente se sigue dando esta lógica de consumos mayores a medida que tú vas avanzando en el ciclo vital. Y hay una gradiente que existe por edad de los consumos y eso lo seguimos observando. Bueno, seguimos conversando con el economista Esteban Pizarro y en el canal de YouTube, si usted nos está viendo, nos puede poner like, se puede suscribir al canal de la radio. Estamos viendo consumidores de alcohol que declaran haberse embriagado. Justamente estamos viendo el detalle con las gráficas de este estudio realizado por el SENDA.
Y hemos hablado de alcohol, pero hablemos de marihuana. ¿Cuáles son los principales resultados? Los principales resultados refieren a que en el último año cerca de un 23% de los estudiantes declararon haber usado marihuana alguna vez en el último año. Es una medida un poquito más amplia en el tiempo, en atención a que la magnitud del fenómeno en cannabis respecto al alcohol es menor. Entonces usamos una medida un poquito más amplia en el tiempo. Y a pesar de aquello, seguimos viendo esta como contracción que observamos junto con alcohol, que finalmente ambas sustancias, y que es coherente con los otros instrumentos de medición que venimos viendo como esta sistemática disminución en las declaraciones de uso. Entonces también se redució el consumo de marihuana en los estudiantes universitarios y, claro, declara haberla consumido durante el último año 31,6% en 2021 y 23% en este estudio. Así es. Sí. Dentro de este último grupo, 6,6% del total de estudiantes la utilizó 10 o más días durante ese periodo, lo que también apunta a consumos más intensos. Que un poco lo que te mencionaba al principio, que finalmente tanto en alcohol como en cannabis lo que preocupa son estos como patrones de uso intenso. Entonces finalmente tienes ese 6,6% del total de los estudiantes declaró haber usado marihuana 10 o más días en el último mes. Entonces es una proporción importante y que finalmente son estos como patrones intensos que se vinculan a estas conductas de riesgo que tú realizas bajo la influencia de la sustancia. Sí. Y es un poco lo que se busca relevar también. Sí. Seguimos revisando el tercer estudio de drogas en educación superior con Esteban Pizarro y hablemos de los medicamentos sin receta. ¿Qué resultados arrojó este estudio? En términos generales hay como una estabilización en las declaraciones de uso de este grupo de fármacos sin prescripción médica. Está el grupo de estimulantes, el grupo de analgésicos y el grupo de tranquilizantes, que en el grupo de tranquilizantes están todas estas sustancias terminadas en PAM, básicamente. Y lo que observamos... Diazepam, clonazepam. Exactamente, sí. Y sin la supervisión de un médico. Y ahí lo que observamos es que hay una persistencia en las declaraciones de consumo, particularmente de este grupo de tranquilizantes, que es algo que también venimos viendo en este estudio, esta serie de estudios en población escolar, en chicos entre octavo básico, cuarto medio, que en la última encuesta seriada que hizo el SENDA en esta población en 2023, fue la única sustancia que básicamente no bajó, que se mantuvo en declaraciones de uso importantes y que este estudio también de alguna forma lo refleja. Entonces me gustaría que hiciéramos como doble clic, digamos, conceptual. Tenemos 3 categorías: tranquilizantes, analgésicos y estimulantes. ¿Podemos describir en qué consiste cada grupo? Por supuesto, en el grupo de estimulantes lo que tienes son anfetaminas, modafinilo, por ejemplo, ese tipo de grupos de sustancias. En analgésicos estamos hablando de los grupos de opioides, por ejemplo, lo que es tramal, tramadol, etc. Y en tranquilizantes, Valium, clonazepam, alprazolam, etc. Entonces, si te das cuenta, tienen distintos efectos finalmente en cómo los estudiantes finalmente interactúan con estas sustancias. ¿Y qué es lo que pasa con la venta de estos tranquilizantes, analgésicos y estimulantes, no? Uno podría pensar que requieren indicación médica, pero en la práctica se están comercializando sin esa receta respectiva. Más que comercialización, lo que nosotros hemos visto hace tiempo es que tiene que ver con que las formas de acceso a este tipo de medicamentos son generalmente en entornos próximos al que consume. Esto es un amigo que quizás tuvo un tratamiento médico, dejó las pastillas ahí, tengo esta pastilla que me hizo súper bien para la rodilla, tú podrías consumirla. Y claro, finalmente esa como falta quizás de educación respecto al uso de estos fármacos que son en el marco de un tratamiento médico, que tienen su receta retenida en muchos casos, hace de que se observen estos consumos finalmente sin esta supervisión médica, que finalmente son fármacos. Bueno, y quisiera también detenerme en algo que ustedes indican, que este tipo de prácticas podría estar relacionado con mecanismos para enfrentar el estrés o las demandas académicas, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? Quizás qué consejos dar a los y las estudiantes para afrontar de otra forma el estrés y las demandas académicas propias de la vida universitaria. Totalmente, de hecho desde Senda se impulsan estas como orientaciones técnicas en el marco del trabajo que tenemos con el CUECH, relativo principalmente a 3 grandes temas, que es la detección temprana, la entrega de información a los mismos estudiantes y así también cómo se desarrollan estas estrategias de gestión de riesgos vinculados a estos consumos. Bueno, más información en senda.gov.cl y hablemos sobre las drogas sintéticas, ¿no? Ahí aparecen el éxtasis o MDMA.
tusi o ketamina y otras drogas sintéticas. Cuéntanos de los principales resultados. En general, el uso de estas como otras sustancias se dan como en estos contextos más de nicho. Si puedes observar, finalmente son magnitudes de uso bastante más bajas relativo al alcohol y a la marihuana. Y el fenómeno de uso de drogas sintéticas, lo que nosotros relevamos es que finalmente tienen riesgo en su propia naturaleza, por cuanto muchas veces no se sabe qué contiene el comprimido o el polvo asociado a esos tipos de consumo. Y ahí entra, por ejemplo, el grupo de TUSI, el grupo de éxtasis, y son temas que abordamos desde el trabajo con 16 instituciones en el sistema de alerta temprana. Y ahí se van desarrollando distintas acciones respecto a la caracterización de estas sustancias, cómo son finalmente vinculadas al tráfico, cómo son de alguna forma perseguidas, pero desde una agencia de reducción de la demanda, lo importante tiene que ver con la composición de estas sustancias y los potenciales riesgos que pueden tener la población. Bueno, quisiera preguntarte, por ejemplo, por el éxtasis o MDMA, ¿no? Con el 1,7% de consumo. ¿Qué producen estas drogas sintéticas? En general, el éxtasis, por lo que está documentado, es una sustancia estimulante y que está principalmente vinculado a estos espacios de ocio nocturno, como la fiesta electrónica y ese tipo de espacios. En términos generales, la preocupación viene por la adulteración que pueden tener estas sustancias, que pueden ser mezcladas con otras drogas, finalmente generando estos como comprimidos que el nombre de calle es éxtasis. Y aquí no olvidar de que finalmente los mismos consumidores nos declaran el reconocimiento del consumo de esa sustancia, aun cuando ellos no saben necesariamente qué es lo que contiene. Y ese es finalmente el llamado de atención respecto a visibilizar estos temas y finalmente hacernos cargo de que en estos consumos de estas como drogas de síntesis hay riesgos que muchas veces los consumidores no conocen. Claro, un tremendo riesgo consumir algo que no tiene ninguna certificación y claro, te dicen que es eso. Y también la adicción que pueden generar algunas de estas sustancias. Totalmente. De hecho, parte y está medido en el instrumento, lo que uno hace como la distinción de lo que son como los consumos de riesgo y finalmente cómo te pueden llevar aquellos a estos trastornos por uso de sustancias. Y ahí Senda ofrece este tratamiento desde lo público, finalmente, rehabilitación, en el marco de el uso intensivo, frecuente y finalmente problemático de esta sustancia. Bueno, quisiera preguntarte también por el tusi o ketamina, ¿no? Que aparece con el 2,2% de consumo. Cuéntanos un poco más de esta droga sintética. Sí, la comercialización de tusi en Chile es básicamente ketamina. Ketamina como un anestésico que se usa tanto en humanos como en veterinaria. Finalmente tiene este como efecto disociativo finalmente respecto al consumo. Es como no es un efecto depresor ni tampoco estimulante, sino que finalmente como que busca un efecto un poquito más de esparcimiento. Ahora, la preocupación es lo mismo que nos pasa con éxtasis. Finalmente, tusi y ketamina finalmente tiene riesgos vinculados tanto a las vías de administración como también a los espacios donde están siendo consumidas. Entonces, tiene riesgos por muchas partes y tratamos de alguna forma de relevarlo en este estudio como una problemática de salud pública también. Bueno, esta encuesta se aplicó a más de 28.000 estudiantes de 66 establecimientos de educación superior entre mayo y julio. Está toda la información en senda.gov.cl. Y la muestra fue 60,5% de mujeres, 37,2% de hombres y 2,3% que prefirieron no responder, ¿no? Entre 17 y 25 años o un poquito más. Esa es la muestra. Correcto. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes ven haciendo la lectura general de esta encuesta y cómo las instituciones de educación superior podrían afrontar esta problemática? De hecho, primero es informar. O sea, de hecho, nosotros parte de la bajada de información tiene esta retribución directamente a través de nuestras direcciones regionales para con las casas de estudio relativo a sus mismos resultados. Y de ahí en más quedamos con las puertas abiertas finalmente para el desarrollo de iniciativas particulares en las casas de estudio de acuerdo al diagnóstico que ellos puedan realizar a partir de los datos. Y en eso también estamos acompañándolos y viendo como estrategias finalmente de cómo de alguna forma abordar estos consumos. Y no sé si tienen la información, pero ¿qué es lo que lleva a una persona a hacerse adicta al consumo de alcohol o de estas drogas sintéticas, ¿no? Un poco haciendo la lectura en una sociedad que
tenemos graves problemas de salud mental también en el día a día. O sea, de hecho, los problemas de adicciones son un problema de salud mental y así están documentados en estos manuales clínicos como los trastornos por uso de sustancias. En general, lo que uno observa son finalmente ciclos de vida finalmente en el marco del uso de sustancias y que finalmente se suelen materializar en estos como problemas sociales derivados del consumo. Entonces, muchas veces las señales de alerta vienen desde, no sé, pues, faltar al trabajo, faltar a la universidad, tener problemas en la casa debido al consumo, y aquello te va llevando inevitablemente hasta sintomatología de dependencia, como la abstinencia, el deseo compulsivo de consumir, y esos ya son marcadores de consumo problemático. Y finalmente aquellos consumos son los que requieren de alguna forma ayuda profesional y ayuda desde la clínica. Sí, seguimos conversando en Radio Universidad de Chile con el economista Esteban Pizarro del Senda sobre el tercer estudio de drogas en educación superior. Y bueno, ustedes tienen una línea telefónica que es el 1412, es gratuita, confidencial y funciona 24/7. Cuéntanos de esta línea, quiénes pueden acudir si necesitan ayuda u orientación. De hecho, está dirigido a toda la población. Normalmente recibimos llamados desde personas que requieren información sobre drogas, como también gente que requiere apoyo, que son muchas veces no necesariamente el mismo usuario de sustancias, sino que también las personas que comparten entornos con estas personas, normalmente familiares. Y ahí se les da contención, se les da apoyo de alguna forma terapéutico y se les va guiando un poquito y se les va guiando sobre cómo sobrellevar estos consumos, sea un consumo presente en la casa, en un familiar, como también en apoyo emocional y contención con estas mismas personas. Entonces finalmente el 1412 tiene esa cualidad de finalmente de contención y desde un abordaje de salud pública, por cuanto lo que importan son las personas y finalmente cómo abordar esta situación que involucra bastante dolor relativo a los consumos. Bueno, eso es súper interesante. Repetimos la línea 1412 del Senda, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y pensemos en una persona que nos esté escuchando, que quizás su hijo o hija tiene un consumo problemático de drogas. ¿Cuáles son las posibilidades de rehabilitación que existen y cómo se pueden canalizar quizás desde el 1412, ¿no? Que muchas veces excede las capacidades de una familia? No, de hecho el 1412 dispone de esta como información relativo a dar las opciones de tratamiento. Finalmente, toda persona que va a un centro de tratamiento se le hace una evaluación y sobre aquello se determina el tipo de tratamiento y ayuda que debe seguir. Y en ese sentido es como tremendamente relevante como un punto de entrada, si lo quieres ver así, hacia la red de tratamiento. Y normalmente, y parte del valor que tiene este tipo de mediciones es que hay un tema de deseabilidad social respecto a las declaraciones de uso. O sea, normalmente la gente, o lo que uno, por ejemplo, los que fuman tabaco, normalmente te dicen, no, yo fumo 5 cigarrillos al día cuando se fuman una cajetilla. Entonces, finalmente, a pesar de aquello, los instrumentos son capaces de visualizar estas problemáticas y de alguna forma, con eso el Estado tiene que tomar acciones y finalmente ser de forma responsable en dar como toda esta línea de ayuda en prevención, tratamiento, integración social, etcétera. Bueno, y voy a aprovechar que estás aquí, Esteban, para aclarar algunos conceptos. No se habla de alcoholismo. Si una persona se toma, por ejemplo, no sé, una copa de vino al día, ¿cuándo se considera que una persona está con un consumo problemático de alcohol a nivel conceptual? Generalmente cuando tiene como estos, lo que mencioné al principio, como estos problemas sociales vinculados son como primeras señales de alerta, que lo evalúa por supuesto un psiquiatra a través de un manual clínico y todo aquello, pero finalmente los indicadores tienen que ver como esta dependencia respecto del uso y que finalmente cómo no te permite realizar tu vida cotidiana y que finalmente implica necesariamente esta como dependencia, y el término lo dice muy bien, relativo a los consumos. Normalmente lo que uno observa es un porcentaje bajo de la población que tiene estas características, pero estas como patrones de uso intenso que naturalmente te llevan a intoxicaciones o finalmente a tener accidentes, lesiones, estoy pensando en alcohol, es súper como relevante tenerlo como a la vista. Y en ese sentido, el término alcoholismo como tal, nosotros preferimos hablar de consumo problemático o bien en su defecto de trastornos por uso de sustancias, que es como el nombre técnico asociado. Sí. Bueno, seguimos conversando con Esteban Pizarro, quien nos cuenta los principales hallazgos del tercer estudio de drogas en educación superior. Y me llama la atención que ustedes hicieron este estudio en 16 regiones del país.
Correcto. ¿Hay algunas regiones que tengan algún consumo considerablemente distinto a otras, o más bien se parece el consumo en todo el territorio nacional? En términos generales, y aquí puedo hablar ya como de lo que observamos en la vigilancia epidemiológica permanente que tenemos, en general no hay grandes diferencias como en estos como indicadores como principales en términos epidemiológicos. Estoy hablando de las prevalencias de consumo, percepciones de riesgo, acceso, ofrecimiento. Finalmente tiende a ser un fenómeno relativamente homogéneo en la población, y finalmente lo que diferencia muchas veces el tipo de población relativo a la conducta vinculada a las sustancias, como por ejemplo embriaguez, que suele ser más común de observar en población hacia los 25 años respecto, no sé, a un chico de 15 años. Entonces finalmente tiene como esta gradiente finalmente. Pero en términos geográficos, finalmente el acceso, por ejemplo, a drogas legales está en todas las regiones del país. Y naturalmente los problemas se pueden manifestar de forma distinta, pero en términos de magnitud no vemos grandes diferencias tampoco. Bueno, y se habla mucho en el debate público sobre el crimen organizado, ¿no? No me he acostumbrado a este concepto y quisiera preguntarte sobre la distribución de las drogas sintéticas y el crimen organizado. ¿Cómo se distribuye el éxtasis, el MDMA, tusi, ketamina? ¿Cómo operan esta red de distribución que finalmente acaban con el consumo que han detectado en la educación superior por parte de estudiantes? Sí, a ver, en general los mecanismos de distribución asociados como las drogas sintéticas son normalmente sustancias, llamémosle comillas, importadas, que ingresan por frontera. O sea, eso es como el primer concepto. Ahora, la provisión, por ejemplo, de estos fármacos normalmente es en mercado local. Respecto a cómo se operan los mecanismos, ahí por eso tenemos esta otra instancia que es el sistema de alerta temprana, que se anda como una agencia de reducción de la demanda. Nos preocupamos más en el usuario que en las formas de distribución. Sin embargo, en esta otra instancia interinstitucional tenemos contacto con estas como agencias de control, donde finalmente se ponen sobre la mesa estos como mecanismos finalmente. Entonces finalmente, quieras o no, la disponibilización de sustancias va muy de la mano con el trabajo que se realiza desde las agencias de control. Bueno, Esteban, se nos va el tiempo. Quisiéramos cerrar con una invitación tuya a conocer más en detalle este estudio para quienes quieran saber más. No, por supuesto. En la página web de Sendas, normalmente lo que ponemos en disposición son la presentación como de los indicadores principales, y así también el cuestionario, por si lo quieren conocer, y así también las bases de datos para que tanto investigadores, estudiantes puedan hacer sus propios análisis y sacar sus conclusiones a partir de la lectura de los datos. Entonces es algo que desde el observatorio promovemos, y que finalmente se vaya generando evidencia a partir de los datos. Bueno, recordar esta línea gratuita, la 1412, escucha y orienta, gratuita, confidencial 24/7. El Senda le puede ayudar a través de esta línea telefónica 1412. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos hoy. No, tipo la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos también en el semáforo. Nos vamos con música, ya vienen las noticias con Luis Schwanner. Y estos son los Bunkers. Si estás pensando mal de mí, que tenga lindo día.